Amén. Pero qué bueno que hoy podamos celebrar a un Cristo milagroso. Amén. A un Cristo que vive por los siglos de los siglos. Y en esta mañana quiero compartirte el tema, el poder transformador de la resurrección en nuestras vidas. Qué manera de terminar nuestro tiempo de alabanza y de adoración en esta mañana, reconociendo que el mismo poder, amén, el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos vive en nosotros. Entonces ese mismo poder que vive en nosotros nos resucitará. Pero sabe que este versículo, en el contexto del cual lo está explicando el apóstol Pablo, él está refiriéndose también a una resurrección espiritual. Como decía Rubén en la mañana cuando meditaba en este pasaje, que Jesús decía: levántate de los muertos tú que duermes. Qué interesante. Le decía a un pueblo que divagaba aparentando vivir, pero estaban muertos. Entonces él les dice: levántate de los muertos tú que duermes y te alumbrará Cristo. Te alumbrará Cristo. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, en una declaración de la defensa precisamente de la resurrección, porque no sé si usted conozca las escrituras, pero en esos tiempos había algunas sectas y un grupo de creyentes, creyentes en Dios, creyentes en Cristo, pero que no creían en el poder de la resurrección. No solamente hoy tenemos personas que no conocen a Cristo, pero también quizá aquellos que tenemos una vaga creencia en nuestra mente de Cristo, no estamos no solamente creyendo en el poder de la resurrección, pero no estamos experimentando el poder de la resurrección de Cristo en nosotros. Y en su primera carta del capítulo 15, el versículo 12 al 27, yo lo quiero leer de una versión amplificada, de una versión más moderna, y porque sea moderna no quita tampoco su esencia, es lo que quiero aclarar en esta mañana, pero nos da una claridad mayor de el texto cuando lo leemos en versiones como estas. Primera de Corintios capítulo 15, el versículo 12 en adelante. No sé si lo vayan a proyectar ahí, pero también no se preocupe, póngame atención y vamos a irlo meditando. Primera de Corintios 15, 12. Ya que todos nosotros les anunciamos que Cristo fue resucitado de la muerte, ¿cómo es posible entonces que algunos de ustedes digan que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Si Cristo no ha resucitado, entonces nuestro mensaje no tiene caso, ni su fe tampoco. Si los muertos no resucitan, entonces somos culpables de mentir acerca de Dios, porque les dijimos a todos que Él resucitó a Cristo sin ser cierto. Si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Si Cristo no ha resucitado, su fe no vale nada y todavía son culpables de su pecado. Los que murieron creyendo en Cristo también están perdidos. Y no sé si ustedes estén perdidos ahí, pero vamos en el versículo 19. Ahí vamos. Si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, entonces somos los seres humanos más dignos de lástima. Wow. Pero en realidad Cristo ha resucitado y fue el primero de todos los que serán resucitados de la muerte. Así como la muerte llegó a la humanidad por medio de un hombre, también por medio de un hombre llega la resurrección. O sea, nadie negamos que todos morimos, ¿sí o no? Pero entonces esa muerte llegó a través de la persona de alguien, de Adán. Entonces, a través de Jesucristo, el versículo 22, así como Adán trajo la muerte a todos, Cristo nos traerá vida a todos
nosotros. Pero todos todos deben ser resucitados en cierto orden. Primero fue Cristo, y luego cuando Cristo regrese serán resucitados también los que pertenecen a Él. O sea, específicamente los que han puesto su fe y su confianza en nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Versículo 24: después vendrá el fin, cuando Cristo acabará con todos los gobernantes, las autoridades y los poderes, y entregará el reino a Dios su Padre. Actualmente hay muchos poderes, hay muchos gobiernos que creen que ellos tienen el dominio, que creen que ellos tienen el control, pero aquí hay alguien que está declarando y todavía diciendo que hay uno que gobierna, que reina con poder y está en control de todas las cosas. Ese se llama Jesucristo. Versículo 25: pues Cristo debe reinar hasta que todos los enemigos estén bajo su poder. El último enemigo en ser destruido será la muerte. Por eso el cristiano que muere en Cristo ya no teme. Dice, la muerte ya no se empoderará más de él, pues ya no está bajo la maldición, sino bajo la fe y la justicia de Cristo Jesús. Y termino con el versículo 27 y 28. Porque la escritura dice, Dios puso todo bajo su poder. Cuando dice que todo está bajo el poder de Cristo, es claro que esto no incluye a Dios, porque Dios fue quien puso todo bajo su poder. Pero exceptuando a Dios el Padre, todo lo que existe, ya sean gobiernos, poderes, autoridades, dominios, tierra, cielo, mar y todo, está bajo el poder de nuestro Señor Jesús. Cuando todo esté dominado por Él, entonces el Hijo mismo se pondrá debajo del poder de Dios, quien puso todo bajo el poder de Cristo, para que Dios tenga el control absoluto de todo. Y en esta mañana yo quiero recordarle que hay alguien que está en control absoluto de todo. Eso se llama Jesucristo. Esa persona se llama Jesús, a quien el Padre le ha dado todo el poder. En otras palabras, el apóstol Pablo, a medida de introducción en estos pasajes, estaba argumentando, afirmando que si Cristo no hubiera resucitado, no tendríamos ninguna razón de anunciar el evangelio o el mensaje del evangelio más poderoso, que tiene el poder de transformar a las personas. Y ese poder nos ha transformado a nosotros. Somos testigos de la resurrección de Jesucristo. Y si Cristo no hubiese resucitado, entonces nuestra fe sería vana, sería vacía, no tendría sentido, no tendríamos esperanza de una vida mejor, no solamente en la eternidad, sino también aquí en la tierra. Pero Cristo resucitó, amén. Dígalo conmigo, pero Cristo resucitó. Y solamente la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo tiene el poder para transformar nuestras vidas. Tiene el poder para cambiar nuestro corazón, para cambiar nuestra mente y darnos un sentido de esperanza, de fe y de sanidad y restauración en estos tiempos. Amén. Así es de que rápidamente quiero hablarle de 4 puntos acerca del poder de la resurrección de Cristo en nuestras vidas. En primer lugar, la resurrección de Cristo transforma nuestras lágrimas en gozo, nuestras lágrimas en alegría. Y quiero enfatizar esta palabra lágrimas o nuestro lloro, porque si bien todos lloramos y no el llorar en sí es malo, pero aquí se está refiriendo de un lloro, de un llanto del cual la gente se lamenta, del cual la gente llora porque no tiene esperanza, porque no tiene solución, porque no encuentran respuestas para sus vidas. Pero mire lo que dice Juan capítulo 20, el versículo 13 al 14. A las mujeres que habían ido a ungir el cuerpo del maestro aquel primer día de la semana, el domingo, les dice el Señor,
de repente se les aparece, los ángeles, y les dicen: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabían que era Jesús. Sabía que hay mucha gente que todavía está buscando a Jesús y van por la vida preguntando dónde le pusieron. Pero así como el ángel, como el Señor Jesucristo enfatizó y les afirmó en este pasaje, no está muerto, Él ha resucitado, ¿verdad? Y cuando la gente llora, cuando la gente vive sin esperanza, el mensaje más poderoso que puede cambiar sus vidas precisamente es el hecho de saber que Cristo ha resucitado. ¿Sabe por qué es importante esto? ¿Por qué es interesante? Porque si bien quizás no nos contestará todas nuestras oraciones, también es muy probable que no alcancemos a recibir todas las promesas que están en su palabra. Pero por lo menos mientras estamos aquí en la tierra, caminamos en fe, como dice la palabra, que si estoy necesitado, Él proveerá todo lo que me falte conforme a lo que ha dicho. Amén. Que si estoy enfermo, aún todavía puedo creer y puedo orar que Él me puede resucitar, que Él me puede sanar. Esta es una verdad que nosotros vivimos practicando, que si estoy bajo presión, tengo la capacidad de sentarme, de acercarme a Él y encontrar paz en medio de mi situación. Cuenta la historia de una señora llamada Ruth, que se encontraba en la recámara de su casa cuando de repente sonó el teléfono. Eran las noticias del Pentágono. Su hijo Clayton había caminado en un terreno minado y había muerto. Desafortunadamente no pudieron juntar sus restos. Ella se enfermó, no quería comer, solo quería llorar por su hijo. Y dígame, ¿qué madre en una condición así no estaría llorando también? Lloraba, ¿por qué? Porque nunca más volvería a ver a su hijo que un día había salido de su casa. 3 días después, Ruth Dillon recibe otra llamada telefónica. Estas son las palabras que escuchó del otro lado: mamá, estoy vivo. Al principio Ruth no podía creer lo que oía, pero era la voz de su hijo. Y después de reconocerlo, empezó a brincar y a reír y a saltar de gozo. ¿Cree que ella lo hizo así? En efecto, así fue. Porque la resurrección de su hijo, o el conocer que su hijo estaba vivo, le devolvió el gozo, le devolvió la alegría, le devolvió una vez más la vida que había perdido al pensar o al saber que su hijo estaba muerto. El día de la resurrección, un día como hoy, es un día para alegrarnos, para regocijarnos, porque nuestro Señor, nuestro Salvador, ha resucitado. Él no está muerto, Él no está clavado en una cruz, Él vive por los siglos de los siglos. Amén. Y David, en su Salmo 16, 9, 11, ya David miraba a Cristo, no solamente lo miraba muerto, pero lo miraba resucitado. Y mire la actitud que tuvo David al ver proféticamente a un Cristo resucitado. En el Salmo 16, versículo 9 al 11 dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejará mi alma en el Seol. No dejará Cristo mi alma en la tumba, en la profundidad de las tinieblas, ni permitirá que su santo vea corrupción. Oh, me mostrarás la senda de la vida. ¿Y sabe cuál es la senda de la vida? ¿Cuál es el camino de la vida? El camino de la vida es Jesucristo. Cristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie vendrá al Padre a través de mí. Entonces, ¿cuál era la
la senda del camino de la vida que David estaba recibiendo como revelación en aquel momento. En aquel momento David estaba viendo al Cristo resucitado. Por eso él decía: en tu presencia, gracias María, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra. Yo quiero preguntarle algo. ¿Usted cree que en el cielo hay tristeza? No, para nada. ¿Usted cree que en el cielo hay lloro, hay llanto, hay gemir? No, el gemir se encuentra en el otro lado. Pero allá arriba, en la gloria, hay vida, y hay vida en abundante. Hay gozo, hay alegría. De hecho, uno de los frutos del Espíritu, y hablando de los frutos del Espíritu, hablando de los viernes, hay un estudio bíblico que se está dando a todos los que quieran venir, y que les animo de veras a que vengan y que se puedan instruir, pero no solamente instruir, sino edificar a través de los mensajes de la palabra. Actualmente se están tocando los frutos del Espíritu. Y uno de los frutos del Espíritu, o el fruto, perdón, quiero enfatizar, porque Gálatas dice el fruto, que es un derivado, de ahí se derivan todos. El fruto del Espíritu, dice, es gozo. Ahora, ¿por qué el fruto del Espíritu es gozo? Porque es dado por el Espíritu que viene de arriba. Entonces, si arriba no hubiese gozo, entonces Él no traería gozo a la tierra. Él no nos daría gozo también a nosotros. Pero también el fruto del Espíritu se crece en nosotros y a través de nosotros a medida que estamos apegados a la vid que es Cristo Jesús. Entonces Cristo Jesús fue gozo inmenso. En otras ocasiones yo he dicho que para mí Jesús fue una de las personas más alegres que vivió sobre la faz de la tierra. Sí sufrió y tuvo tiempos de sufrimiento, y sobre todo desde el día en que lo tomaron por preso hasta el día que murió en la cruz. Fue un tiempo de agonía, fue un tiempo de dolor. Pero antes de ello Jesús era una persona muy alegre, era una persona que atraía a la gente. ¿Por qué cree que los niños todos venían a Jesús? Todos venían a Jesús. No iban a otras personas, pero venían a Jesús, porque les atraía un sentido de confianza, de gozo, de paz, el estar al lado de Jesús. Eso es lo que Jesús hace cuando nosotros experimentamos el poder de la resurrección. Amén. El segundo punto: la resurrección de Cristo transforma nuestros temores en confianza y nuestras tormentas en paz. Juan capítulo 20 versículo 19. Una vez más, después de la resurrección de Cristo, Él se le aparece a muchos de ellos. Entre estas apariciones está esta que estamos leyendo en Juan capítulo 20, el versículo 19. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, un domingo por la noche, Él resucitó en la mañana. Entonces Jesús, durante el transcurso del domingo, Él se la pasó visitando, apareciéndose a diferentes personas. Pero esta noche, domingo por la tarde, Él entra a la casa donde estaban algunos de los discípulos, y dice que estando ellos con la puerta cerrada en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, ¿por qué? Por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo la siguiente palabra: paz a vosotros, paz a vosotros. Ellos estaban herméticamente cerrados, atemorizados por causa de los judíos. Pero actualmente hay mucha gente que vive bajo el temor, ¿sí o no? Vive bajo un pánico continuo. ¿Qué va a ser el día de mañana? ¿Cómo vamos a pagar la renta? ¿Cómo vamos a salir adelante? ¿Cómo vamos cómo nuestros hijos, cómo nuestra familia? Y tantas cosas. Temor al futuro, temor a la muerte, a la economía, al fracaso, a tantas cosas. Pero de la misma manera que Cristo se acerca a ellos, actualmente
el poder de la resurrección de Cristo ya no le limita en lo absoluto para acercarse a ti. Acercarse ahí donde estás, acercarse cuando temes, cuando estás frustrado, cuando estás cansado, cuando el temor al futuro te paraliza y te dice paz, amén, paz a ti. Dígale a la persona que está a su lado y dígale paz a ti, paz a vosotros. Entonces, cuando ellos escuchan esta palabra paz, viene un sentido precisamente de confianza, de seguridad a ellos. ¿Por qué? Porque ellos estaban muy bien familiarizados con este saludo. De hecho, los judíos era la forma de ellos saludarse. En hebreo ellos decían shalom, shalom. Y aquí en griego la palabra es Irene o Irene, Irene, Irene. Entonces estas expresiones, estas confirmaciones a ellos venían a traerles esto. Hoy yo quiero decirles, hermanos, que esa paz, ese Irene, ese shalom de Dios está activo y está al alcance de tu vida, amén. Y la palabra shalom significa paz, bienestar, salud, esperanza a nuestras vidas, amén. En esta mañana recibe paz, recibe esperanza. El tercer punto, la resurrección de Jesús transforma nuestra muerte en vida, pero no solamente en vida eterna, sino también en vida en abundancia. Juan capítulo 11, versículo 25. Juan 11, 25. El Señor les dijo a María que lloraba, a Marta que lloraba, le dice: y yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Fíjate qué interesante eso. O sea, que aún mientras estamos muertos tenemos vida, porque para Cristo la muerte no es el fin, es el comienzo. De hecho, en este mismo pasaje, cuando sus discípulos vinieron a Jesús, porque Él les había dicho: vamos pues a donde está Lázaro, y ellos le dijeron: Señor, ya Lázaro está muerto, tiene 3 días, es más, ya hiede. Y es aquí donde Él dice estas palabras: en mí aún lo que está muerto vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y el Señor nos dice en esta mañana: ¿creen en esto? Que el que está muerto vive, y el que vive aunque esté muerto vivirá. Amén. Así es de que de todas formas la tenemos ganada en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo decía: para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. De todas formas dice: quisiera estar con Él porque es mejor, pero quisiera estar acá porque es bien por ustedes. Ya no sé qué escoger. Qué interesante que una persona que conoció a Jesús de una manera tan real podría decir: no sé, la verdad que escoger, si irme con Dios o quedarme acá. Tendríamos nosotros esa seguridad, esa confianza que decir: you know, I don't know what to choose, for real. I don't know if I would like to continue here or just leave. I mean, just go to heaven. Pero luego él dice: yeah, you know what, I prefer to be here. Pero no es que él prefería estar acá porque le temiera a la muerte. No, él prefería estar acá porque él decía: si yo me quedo es para bien de ustedes. O sea, que la resurrección nos da también a nosotros una esperanza de futuro. Nos da también una esperanza de destino, de propósito en la vida. O sea que si yo me quedo aquí, yo me quiero quedar porque tengo un propósito. Amén. ¿Está conmigo? Yo me quiero quedar acá porque mi tiempo aquí no ha terminado.
Hay muchas cosas que lograr, hay muchas cosas que ganar, hay muchas cosas que alcanzar. Por eso me quedo, porque tengo un sentido de vida y un propósito. Y si me voy, ya no es porque yo quisiera irme, es porque el Señor me lleve. Amén. Entonces, si Él me lleve, entonces terminaré mi propósito aquí en la tierra y me iré allá con Él. Entonces nosotros vivimos con sentido, vivimos con propósito, porque sabemos que estamos aquí, porque el Señor todavía no ha terminado, ni con nosotros ni el que está a su lado. Dígale el que está a su lado: el Señor no ha terminado contigo, He's still working. Come on. Él está trabajando aún todavía, pero aún así Él me dice que hay esperanza en esta vida y de una esperanza mayor. Y cantábamos este canto que a la verdad es una revelación de esta escritura de Romanos 8:11, que si el poder o el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así es de que yo viviré continuamente con esa esperanza, que entre más viejo me pongo para Cristo, más fuerte estoy, más vivo, más consciente de todo y con todo. Amén. Y el último punto: la resurrección de Jesús nos da la oportunidad de un nuevo comienzo. Amén. Nos da la oportunidad de un nuevo comienzo. Y si los muchachos comienzan a venir, porque es interesante que nuestro Señor Jesús resucitase al 8º día de la semana. O sea, que nosotros, para los judíos, deberíamos de estar chambeando, deberíamos de estar trabajando, porque es el primer día de la semana. Es el día 8. Ellos descansaban y descansan el día 7, que es el sábado, pero no vamos a entrar en detalles y explicar todo esto. Lo único que quiero decirle es que el Señor Jesucristo resucitó en el 8º día, en el primer día de la semana. Y el primer día de la semana significa un nuevo comienzo, pero también el primer día significa abundancia. Es un comienzo de abundancia, es un comienzo de fruto. Por eso es interesante que nuestro Señor Jesús haya resucitado en la época de la primavera. Lo siento para los que están en el sur de Centroamérica, que para ellos está comenzando apenas el invierno. Pero sabía que las temporadas de nuestro continente son muy parecidas a las temporadas de Israel también. O sea, para ellos es verano allá también, como lo es en nosotros. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Qué significancia tiene? Bueno, el Señor determinó que nuestro Cristo muriera en primavera y resucitara también en primavera, porque en primavera para mí es una de las etapas más hermosas. Me gusta, me encanta la naturaleza. Y usted sabe, no quiero explicarle esto, pero en primavera es cuando comienza todo a reverdecer, ¿verdad? Comienza todo a reverdecer. En primavera es cuando comienzan a brotar las flores en todos los árboles, tanto frutales como wild, como todos estos. De hecho, la semana antepasada nosotros fuimos a una conferencia con Mario y Sari al centro de California, al Central Valley de San Joaquín Valley, y esa región está sembrada de almendros, y pudimos apreciar cómo los almendros comienzan ya a florear. De hecho, yo le dije a Mario y a Sari: si nosotros regresamos en 2 semanas o 3 semanas al Central Valley otra vez, aquí vamos a ver un espectáculo maravilloso de almendros por todos lados floreando.
floreando. ¿Por qué? Porque se están preparando para una abundancia, se están preparando para un fruto. Entonces el Señor Jesucristo con su muerte también estaba derrotando la limitación, la esclavitud, estaba derrotando la pobreza, no solamente en el área económica, pero en el área emocional, en el área espiritual. Él estaba impartiendo literalmente vida y vida en abundancia. Y es más, quiero recordarles algo, se los dije en otras ocasiones. Hoy, en esta semana, cualquier tiempo que usted quiera ir, el Antílope Valley es un espectáculo maravilloso de tulipanes pequeños que nacen así nada más por la naturaleza, pero que parecen alfombras hermosas que alguien haya puesto sobre aquellos valles, de flores, de colores que nada los puede imitar, pero que solamente el poder transformador de Dios puede hacer estas cosas. Amén. Y eso solamente Dios lo da. ¿Qué es aquello que en algún momento es desértico, es sin vida? Y si usted ha manejado por ahí en diciembre, en enero, no va a encontrar absolutamente nada. Pero llega una época, la primavera, la época que el Señor Jesús escoge para resucitar de entre los muertos, para que la misma naturaleza nos esté indicando que algo nuevo puede y quiere acontecer en toda la tierra y en tu vida también. Y si tú te atreves a creer en esta mañana, lo nuevo de Dios, la novedad del Señor Jesucristo puede llegar y alcanzarte hasta ti. Mira, quiero leer Isaías 43, 13, 18 en una versión completamente nueva. Y nos dice: deja de pensar en el pasado, ni siquiera recuerdes las cosas anteriores. Estoy haciendo algo nuevo, algo inaudito. Incluso ahora renace, incluso ahora brota, crece y madura. ¿Y qué es lo que está naciendo? ¿Qué es lo que está brotando? ¿Qué es lo que está creciendo y está madurando? Es la vida de Cristo Jesús en nosotros, de aquel que vive y mora en nuestras vidas. ¿No lo percibes? ¿No lo percibes? De hecho, volviendo a la historia que yo les decía del Valle de San Joaquín, a propósito fuimos al Valle del Antílope porque les dije a ellos: yo quiero que ustedes presencien este acontecimiento. Pero resulta que no estaba en su apogeo, no era como yo lo esperaba, pero ya había indicios aquí y allá. Ya comenzaba a ver, comenzaba a percibir. Y nos paramos por allí y le dije a Mario y a Sari: mira, estos son solamente botones que están ya por brotar. Aquí están ya casi comenzando a salir las preciosas flores que se dan aquí en esta temporada. Hoy yo quiero decirte que si tú te atreves a creerle a Dios a ti en esta mañana, ya puede comenzar a estar brotando botones, indicios del poder resurrecto de Dios en tu vida. Es muy probable que todo lo que veas sean ramas, o que a lo mejor solo ves botones, pero si tú estás creyendo en el poder de la resurrección de Cristo que da vida, hoy puedes por la fe comenzar a percibir el aroma de Cristo, a percibir el aroma de la vida de Él que está en ti por su Espíritu, y a comenzar a experimentar un nuevo comienzo. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? ¿Cuántos lo creen? Y si lo crees, dale un aplauso a Jesús, porque es entonces
Entonces, querida iglesia, si Cristo realmente hubiera resucitado, no habría razón para seguir anunciando. No estaríamos aquí. Nuestra fe sería vana. No tendría sentido alguna nuestra esperanza de una vida mejor y de una vida en el futuro. Pero como Cristo resucitó y yo hoy lo estoy creyendo, entonces estoy creyendo que el poder transformador de la resurrección de Cristo está en mi vida en esta mañana. Amén. Y si tú lo crees también, ponte de pie ahí donde estás, porque hoy vamos a terminar declarando, vamos a terminar cantando, vamos a terminar confesando que el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos vive en ti, mora en tu vida, vive en tu corazón, para que ya no vivas una vida así. Amén. Dios nos llama a vivir una vida de mayor excelencia, una vida de mayor experiencia en su presencia, no una vida solamente pasajera, sino una vida en abundancia, una vida de fe en Cristo Jesús, una vida que nos da esperanza aquí y una esperanza en la vida eterna, una vida que nos imparte paz, confianza, seguridad, una vida que te está diciendo ahorita en estos momentos a través de la naturaleza que viene una cosecha a tu vida, viene una cosecha de frutos, viene algo que tú no has ni siquiera visto o imaginado si estás poniendo tu fe y tu confianza en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pero mientras la música toca, mientras los hermanos se preparan, y terminé temprano, ¿verdad? Aleluya. Denme un aplauso por favor a mí, porque terminé temprano. Pero para los que creen en Cristo, esto apenas está comenzando. Amén. Esto apenas está comenzando. Y quiero hacer un llamado en esta mañana. No quiero terminar